Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir colocando libros de filosofía judía en nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, y con ganas de saber de qué libro y de qué autor vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, el libro que vamos a colocar en el anaquel de nuestra biblioteca imaginaria, podemos avanzar o adelantar que podemos colocarlo, ya que es un anaquel, junto a aquel de Salo Baron, a los 8 tomos de Salo Baron de la historia del pueblo judío. Y en este caso es la historia de los judíos en la España cristiana. Son 2 tomos, también igual que en Salo Baron se trata de un formato de tomos, de Itzhak Baer. Un clásico, Jorge, un clásico. Uh-huh. Y con algunas peculiaridades que permiten que de alguna manera el tema se abra, se bifurque respecto a una cuestión tan importante y sesgada también como el habitar de los judíos en España y su expulsión luego, ¿no? Vale decir, mi comentario va a intentar no solo dar cuenta del valor historiográfico del libro, sino también rescatar, que es algo que hacemos aquí, a Itzhak Baer como intelectual judío, como historiador. ¿Y qué tipo de intelectual judío fue? De todas maneras, también sabemos que el campo historiográfico que sitúa la cuestión de la residencia y expulsión de los judíos en España es un tema controversial, que justamente ha dado una literatura específica que tiene que ver con esa querella, ¿no? Uh-huh. De modo que hay bastantes cosas para conversar sobre el tema. Lo primero, como siempre, es el objeto, el libro. El libro, como dijimos, que vamos a colocar en nuestro anaquel, son 2 tomos, como dije antes, y lo primero son 2 tomos de aproximadamente 780 páginas. Lo primero es la traducción. Siempre decimos que los traductores son los olvidados, ¿no? En los libros y en las reseñas, en los reviews que se hacen de los libros. Y en este caso, el traductor, en todos los casos, pero en este caso en particular, el traductor es nada más y nada menos, o fue nada más y nada menos que José Luis Lacabe. José Luis Lacabe fue un estudioso muy importante. Tradujo, los 2 tomos los tradujo del hebreo, la lengua en que fue escrito originalmente la historia de los judíos en la España cristiana de Itzhak Baer, lo tradujo del hebreo al español. Lacabe fue un estudioso muy importante. Falleció si no me equivoco, en el 2001 falleció. Había nacido en la década del 30 en Miranda de Ebro y fue discípulo de un gran estudioso, un gran hebraísta, un insigne hebraísta, de Francisco Cantera Burgos. Y en el 99 a Lacabe se le otorgó el importante premio Samuel Toledano. La fecha de edición del ejemplar que yo tengo es del 81. Y se publicó en Madrid. Ahora, ¿por qué mencionaba precedentemente que no es un libro más sobre la historia de los judíos en España, ¿no? En la España cristiana?
uno podría decir, bueno, es un libro anacrónico, es un libro que fue superado por por copiosos estudios que le sucedieron. Y sin embargo, tenemos en estos dos tomos no solo una historia muy bien narrada, y ahora me voy a referir a eso, con una urdimbre, con una trama, con un plot muy bien construido, animado por una narrativa salvífica, es decir, hay en el texto la idea de que las acciones que ocurren, persecuciones, discusiones, florecimiento de cultura, tienen que ver con algo así como un destino de, y acá pongo comillas, de la nación judía. Es decir, en este texto no es un texto que se refiera a vicisitudes padecidas por un colectivo, por un colectivo más étnico, sino que los sucesos tienen una cierta concatenación en base a un destino de una nación, al forjamiento ¿no? De un destino, de un futuro que no es una temporalidad sin encomendación nacional, sin tarea. Entonces, y esto que estoy remarcando, y espero que se pueda entender, ¿no? Porque quizás no es tan fácil de transmitir, pero creo que se entiende. Digo, no es un trabajo positivista acerca de sucesos acontecidos en un tiempo ordenado y secuencial, sino que está animado por como decía, un destino, no en un sentido fatalista, sino en esto que decía, una encomendación de la construcción de una comunidad. Esto tiene que ver con la propia perspectiva de su autor, de Isaac Baer, como intelectual judío, en este caso un intelectual judío alemán, nació en Halberstadt, estudió en Berlín, en Estrasburgo, en Freiburg, estudió filosofía, estudió historia, filología clásica, y alrededor de 1930 emigra al mandato palestino, o al mandato de Palestina. Esto es muy importante para situar el tipo de intelectual y el tipo de historiador que era Yitzhak Baer. De hecho, fue uno de los miembros más importantes de la famosa Escuela de Jerusalén, una escuela de estudios históricos, intelectuales, entre los que se destacó también Ben Zion Dinur. Pero bueno, decíamos que en el 1930 emigra a Palestina, o sea que era un militante sionista, un intelectual sionista, y esto tiene que ver con la perspectiva, ahora vamos a decir ahora, que tiene su historia de los judíos en la España cristiana de algún modo. Escribe un libro muy importante, un libro pequeño muy importante también, que se llama Galut, en 1936. Su esbozo primero de estos imprescindibles 2 tomos que estamos colocando en el anaquel es de algún modo su tesis de habilitación académica de 1913, una larga monografía que se llama Historia de los judíos del Reino de Aragón
siglo XIII y XIV. Y aprovecho, ya que hablo de una extensa monografía, para mencionar el valor archivístico, o sea, cuando nosotros tenemos en nuestras manos estos dos tomos de la historia de los judíos en la España cristiana, Isaac Baer, nos sorprende el trabajo archivístico, y esto es la nota distintiva del trabajo profesional de Baer, es decir, cómo trabajaban en la década del 30, antes de la catástrofe, estos intelectuales judíos en archivos, y por supuesto en archivos que no solo se encontraban en Alemania. Imaginemos que el libro se publica en el año, él escribe este libro, lo termina en el año 45, y la edición revisada es del 59, editado por la editorial israelí Am Oved de Tel Aviv. Pero pensemos estos intelectuales como Hans Baron, del que ya hablamos en otra emisión, que se dedicó al Renacimiento italiano. Pensemos en este intelectual judío que se movía entre Berlín, Estrasburgo y Friburgo, ¿no? Y que en el 30 emigra a Palestina, tener que consultar archivos que tienen que ver con la historia de España. Y yo diría que un tercio de los dos tomos es documentación de archivos, la manera en que trabajaba los documentos en una época en que hacerse con documentos no era como ahora, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Como decía antes, el libro es un imprescindible. Es un imprescindible para el tema de los judíos en España, para los estudios de Sefarad. Y, por supuesto, como decía, está inevitablemente macerado en ese entusiasmo de esa generación del sionismo y en el intento, como han calificado algunos estudiosos, de normalizar la condición historiográfica judía de investigación, nacionalizándola y colocándola como objeto, digamos, y poniendo a la nación judía como el sujeto, ahora, de todos estos pesares, tribulaciones, sufrimientos, es la nación judía. Y esto tiene que ver con recién construida escuela de Jerusalén de historiografía, donde, como plantean algunos estudiosos, se va a ensayar, digamos, una visión palestinocéntrica, ¿no? Estamos hablando antes de la creación del Estado de Israel. Además de Ben-Zion Dinur, participó de la misma generación, por supuesto, Gershon Scholem. También, y para un poco cerrar la recomendación de hoy y colocar el libro en nuestro anaquel, estos dos tomos, decir también que el placer intelectual que reditúa al lector el participar, tal como nos los cuenta en estos libros Isaac Baer, de las querellas teológicas entre judíos y cristianos, los episodios de Tortosa, en fin, están narrados maravillosamente, con gran... Uno puede usufructuar un placer intelectual inmenso de ver cómo él no solo habla de las expulsiones, las persecuciones, sino también de los debates intelectuales, incluso al interior del propio judaísmo. Los capítulos más fascinantes, más fuertes, son los finales de la expulsión, porque allí Baer confronta la actitud de los intelectuales y la actitud, en sus palabras, de las personas sencillas, ¿no?, del pueblo, y es muy crítico con la actitud de los intelectuales,
los eruditos, rescatando sobre todo la fe simple de la gente de la calle judía frente a estos episodios luctuosos de la expulsión. Es muy interesante porque ahí Barr toma partido. Es un libro que he escrito con entusiasmo, por otra parte, ¿no? Por eso decía que no es una mera narración positivista. Así que, Jorge, yo invito a que todos tengan en su anaquel estos 2 tomos, que los podemos colocar junto a los 8 tomos de Tzalo Baron. Bueno, entiendo que, como en aquella ocasión, también en esta, es un libro de historia, no de filosofía en sí, pero es una historia que nos contagia esa filosofía de alguna manera. Yo diría que es historia intelectual, porque justamente como tú dices, no es meramente una historia. Por ejemplo, es muy interesante la visión un poco crítica que tiene él sobre Isaac Abravanel. Es decir, es un género, yo diría, historia intelectual. Hoy esos campos están bastante porosos entre sí, ¿no? Se habla de historia conceptual, pero sí, es un libro que va más allá de la mera crónica o de la historia en un sentido lato. Bueno, con esta recomendación, digamos, apta para justamente Radio Sefarad, porque estamos hablando de los judíos en la España cristiana que están tan vinculados con la población, incluso con la población judía actual en España. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima entrega de estos libros de filosofía judía que van a poblar y seguir poblando a nuestro anaquel. Gracias a ti, Jorge.